Esta semana aquí en el Reino Unido, en las noticias, leíamos el número de compañías que estaban despidiendo a sus trabajadores. Otras compañías habían quebrado y miles de personas están perdiendo sus trabajos aquí como en otras partes del mundo. En los Estados Unidos el desempleo ha crecido tanto que más de 40 millones de personas están sin trabajo. Las personas aquí en el Reino Unido, los que están trabajando a tiempo completo, están preocupados porque no saben cuándo van a perder sus trabajos. Y aquellos que no tienen trabajo están teniendo problemas mentales. Fue lo que una fundación encontró en un estudio que hicieron. Muchos necesitan consuelo, muchos necesitan esperanza. Millones de personas necesitan esto. En estos tiempos difíciles, cuando nos enfrentamos a la pandemia del coronavirus, a las protestas en contra del racismo, cuando vemos los números de personas que han perdido los trabajos y los problemas que hay en Hong Kong, en Yemen y otras partes del mundo, en Venezuela, estamos enfrentando problemas y dificultades. Este momento quisiera hablar acerca de la esperanza y el consuelo que podemos encontrar en medio de la tribulación. Y nuestra lectura bíblica viene del Salmo 119. Voy a leer unos versículos del versículo 49 al 56. Este Salmo, que tiene 76 versículos, es el más largo del libro de los Salmos y es el más largo de la Biblia. Y aquí vemos el que fue escrito por una persona que se deleita en la palabra de Dios, se deleita en la ley, se deleita en el Torá. Pero como los otros salmos tenemos los nombres, aquí no tenemos el nombre del escritor. Muchos asumen es el rey David. Pero aquí vamos a leer en esta porción, versículos 49 al 56, vamos a ver acerca de dónde viene la esperanza, de dónde viene el consuelo, de dónde viene la fortaleza que podemos tener. Vamos, oremos un momento antes de comenzar. Padre de la gloria, te damos gracias por este momento, por la oportunidad que tenemos de leer su palabra. Padre, pedimos que su Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a entender para recibir ese consuelo, esa fortaleza, esa esperanza viva que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. La primera cosa que quizás podemos ver aquí es que el consuelo y la esperanza viene de la palabra de Dios. El salmista no quiere una nueva promesa de Dios. Él no le está diciendo, Dios, ayúdame en esto porque estoy haciendo esto. Él dice, recuerda tu palabra. Déjame leer el versículo 49. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en el cual me has hecho esperar. Acuérdate de tu palabra, Señor. Él no dice, Señor, acuérdate de cuánto estoy haciendo para ti. Acuérdate de cuántas veces voy a la iglesia. Acuérdate de cuántas veces ayudo a mis padres, a mis amigos. Cuánto hago de caridad. No, recuerda tu palabra. Recuerda lo que tú has dicho, Señor. Las personas que sirven al Dios vivo, al Señor de señores, no tenemos que estar ansiosos por nada. Porque sabemos que cada palabra que ha dicho el Señor, Él la va a cumplir. Y Él le dice, acuérdate. Y él usa otra palabra aquí, y dice, acuérdate de tu siervo. Él usa la palabra hebrea aquí, es la misma palabra griega que usa el apóstol Pablo cuando él envía sus cartas a las iglesias. Y él dice, Pablo, siervo del Señor. En inglés, bond servant. Él usa esa palabra diciendo, bueno, yo soy tu siervo. Acuérdate de lo que tú le has dicho, prometido a tu siervo. Eso es lo que el salmista huye. Entonces la primera cosa que vemos es que la esperanza y el consuelo, la fortaleza viene de la palabra cuando nosotros le pedimos al Señor que se acuerde de lo que nos ha prometido y sabemos que Él va a cumplir lo que ha prometido. Pero no vamos a obligarle, sino que vamos a Él con una actitud de humildad.
La segunda cosa que vemos aquí en este pasaje es que la palabra de Dios produce consuelo, inclusive cuando estamos enfrentando problemas que han sido causados por la gente maligna, por los enemigos de Dios, por aquellos que quieren causarnos maldad. El salmista tiene problemas. El salmista sabemos que está enfrentando a una aflicción. El siguiente versículo dice: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. No sabemos exactamente qué es lo que le está pasando, pero él dice, en aflicción. Pero este es mi consuelo. Cuando leemos en inglés, usa solamente una palabra, dice, this is my comfort. Este es mi consuelo. Ella, dice aquí en esta traducción, ella es mi consuelo. Mucha gente tiene ese consuelo, tiene ese confort, se siente bien cuando tiene dinero. Si tenemos dinero en el banco, estamos bien, tenemos consuelo, tenemos el confort. Si nosotros tenemos éxito, estamos bien, los negocios están bien. Eso les da consuelo a mucha gente. O otras personas dicen, bueno, le da consuelo estar bebiendo. Se beben tanto dinero y vas a beber el whisky más caro. Eso les da consuelo. Otros son las vacaciones. Tenemos consuelo si podemos irnos a un lugar muy, muy bonito, a un lugar muy caro y que lo podemos conseguir de pronto barato, o vamos a disfrutar nuestras vacaciones. Ese es el consuelo. Aquí abrieron los pubs, los salones el día sábado y las personas querían abrirlo a las 6 de la mañana porque su consuelo lo reciben de estar ahí. El apóstol Pablo dice, este es mi consuelo, yo sé en quién he creído. Y él pudo hacer muchas cosas por el Señor. Él resistió abuso, resistió persecución, pero él decía, yo sé en quién he creído. Y él iba a las promesas de Dios, no te voy a dejar. Y eso es lo que un creyente hace. El pronombre usado aquí dice ella, o en inglés this. Esto es mi consuelo. Es la palabra hebrea que puede ser traducida en el inglés o en el español. Dios está conmigo. Es la misma palabra que usa Isaías cuando nosotros leemos en Navidad. Emmanuel. Dios con nosotros. Y no hay consuelo más grande saber de que Dios está contigo, Dios está conmigo, de que Dios está con nosotros. El momento en que tú le entregas tu vida a Cristo, dice que somos sellados por el Espíritu Santo y su presencia es permanente. Dios está conmigo. No hay cosa más bella que eso. ¿Qué consuelo más de que tú estás pasando por cualquier problema, que Dios está contigo? Ese es el consuelo que el salmista tenía. Un erudito bíblico dijo, el gozo de los malignos, el gozo de los que no creen es como un cristal que está brillante, pero que en un momento puede ser quebrado. Pero el gozo de los santos es eterno. ¿Sabe por qué? Porque si Dios está contigo, Dios es eterno, vamos a disfrutar la eternidad con Él. El versículo 51 dice, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Tú sabes que siempre lo que pasa es que cuando tú quieres acercarte a Dios, tú quieres tener una relación más personal con Dios, la gente te va a ridiculizar. Te van a decir que eres un fanático. Cuando era más joven nos llamamos los hermanitos con un diminutivo despectivo, pero es lo normal. El salmista nos está diciendo, los soberbios se burlaron mucho de mí. Y en la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos. De Noé se burlaron. Él siguió haciendo. De David se burlaron, su esposa se burló de él y él siguió adelante. Los países vecinos le querían hacer la guerra, se burlaron. De José se burlaron sus hermanos, lo vendieron como esclavo. Y él se convirtió en el hombre más poderoso de la tierra. De nuestro Señor Jesucristo se burlaron.
Del apóstol Pablo se burlaron. ¿Quién somos nosotros cuando se nos burlan? Si nos dicen, bueno, este es un hermanito, es un fanático. Aquellos que no tienen fe, los que no le dan honra a Dios, ellos se van a encontrar con la determinación del cristiano. Pablo tuvo la determinación y predicó el evangelio y llegó hasta España. David se convirtió en el rey que pudo construir el templo, que su hijo llevó a construir el templo para el Dios viviente. José se convirtió en el hombre más poderoso de la tierra. La palabra de Dios produce consuelo en el corazón del creyente, inclusive cuando nos quieren hacer mal. Versículo 52 dice, me acordé de, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. El salmista le pidió a Dios en el comienzo, acuérdate de tu palabra. Ahora él se acuerda de lo que Dios ha dicho. Él está pasando por problemas difíciles, pero él va a la palabra, aquella palabra antigua que ha sido dada para nosotros. Tenemos esa palabra y tenemos que ir a revisarla, estudiarla, escudriñarla, adueñarnos de ella. Es triste ver que muchos pastores no quieren predicar del libro de los Levíticos, no quieren predicar de Deuteronomio, no quieren predicar. Eso no está bien. Ahora vivimos tiempos difíciles, tiempos diferentes. Qué triste. Aquí el salmista dice, me acordé de tus juicios antiguos y me consolé. El verdadero consuelo, mis amigos, lo encontramos en la palabra de Dios. Cuando él estaba siendo ridiculizado, él no se sentó a llorar. Pero él, ¿qué hizo? Leer la palabra de Dios. El consuelo que viene cuando leemos, como dice aquí, sus juicios antiguos. Alguien dijo que cuando leemos la Biblia, los muertos no hablan a los vivos. Porque Moisés murió, Josué murió, David, pero aprendemos, y los vivos escuchando a los muertos. El versículo 53 dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Él estaba horrorizado de ver cómo ellos se comportaban, de ver cómo ellos actuaban, de decir, esta es mi vida. Yo puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana. No quiero escuchar nada de Dios. Él estaba asombrado de su maldad, de su desobediencia, de su prepotencia. Asombrado de lo que presumían, alarmado de su conducta. Pero él estaba aterrorizado porque sabía cuál iba a ser su futuro. Horrorizado de su conducta. Y que seguían haciendo la maldad. Y así nos sentimos muchas veces nosotros al ver lo que pasa. Es como que ellos dicen, yo puedo hacer lo que me dé la gana y voy a salirme con lo que yo quiero hacer. Pero sabemos de que Dios no puede ser burlado. Su palabra no va a ser burlada. Y hay lugar para esto. A veces tenemos lugar que nos vamos a sentir indignados de lo que está pasando, de lo que pasa. Particularmente en Ecuador, cuando vemos de que la maldad se ha institucionalizado. Y parece que lo normal es hacer las cosas malas y todo el mundo se sale con las suyas y nos indigna. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. Él le dice, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Vestíos. Porque de pronto empezamos a ver que las cosas malas son buenas y las buenas son malas. Porque no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Aunque vamos a ver gente oponiéndose a nosotros, quizás vamos a tener gente dentro de las iglesias que van a hacernos maldad, van a tenernos a hacer cosas malas, o en tu trabajo. El verdadero enemigo no son ellos, es Satanás.
Y nosotros no debemos transferir nuestra indignación hacia ellos, sino hacia el pecado. El salmista está con coraje. Dice que él estaba abrumado por lo que estaba viendo que estaba pasando. Y quizás así te sientes tú en este momento, por lo que está pasando. Inclusive he oído que pseudos cristianos son parte de lo que está pasando, particularmente en Ecuador y en otras partes del mundo. ¿Cuántas veces nosotros queremos reaccionar? Pero nosotros somos llamados a odiar el pecado y amar al pecador. El salmista está indignado. Dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos. A veces me horroriza ver cuando niños jóvenes no respetan a sus padres, les gritan, no les dan honor, les quieren pegar. Inclusive han llegado hasta a asesinar a sus padres. Vemos que no respetan los cabellos blancos de aquel papá, de aquella mamá que dio todo por ellos. Cuando vemos la cultura de drogas y que se pierden las vidas de jóvenes, preciosas vidas. Aquí tenemos en Londres la cultura del knife culture. La apatía a las palabras de Dios. Pero tenemos que nosotros tener compasión. Y la mejor manera de tener compasión es no solamente, no hagas eso, no digas, no. Es compartirles la palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios puede cambiar el corazón del hombre. El tercer punto que vemos aquí es que la palabra de Dios nos da gozo, le da gozo en el camino del peregrino, en el camino del creyente. El salmista termina diciendo en el versículo 54, dice, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Como los otros héroes de la Biblia, el autor de este libro, muchos piensan es David, aprendió que su casa no era aquí. Él era un peregrino. Estamos de pasada aquí. Y en inglés dice, your decrees are the thing of my song, wherever I lodge. Donde sea que voy a estar, voy a hacer una canción para ti. Él no dice que el palacio, si es el rey que escribió esto, es el más importante. Dice, no, tus palabras, tus estatutos son importantes. En la casa en donde fui extranjero, donde sea que esté, tú vas a hacer. Y yo voy a hacer una canción de tu palabra. Cuando leemos los salmos son canciones que nos vivifican, nos dan consuelo. Un peregrino gozoso es aquel hombre que ve su residencia en este mundo solamente como de pasada. Mucha gente construye sus casas como que se van a vivir toda su vida. Muy triste, a veces construyen, apenas terminan de construirlas, fallecen. El peregrino gozoso es aquel que cualquier situación, así sea difícil, la acepta con resignación diciendo, Dios, ok, esto es para mí, lo voy a tomar porque tú estás conmigo. El peregrino que es gozoso, su gozo viene de la palabra de Dios. Versículo 55, esto es lo que él dice aquí. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Cuando otros dormían, él estaba pensando, estaba meditando en su palabra. Él dice, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. La he guardado. Él encontró santificación a través de la meditación en su palabra. Las acciones que él tenía en el día eran el resultado de su meditación en la noche y viceversa. Él dice, me acordé en la noche de tu nombre, Jehová, y guardé tu ley. ¿Cómo están tus pensamientos? Porque si estás meditando en su palabra, Él te va a dar gozo. De alguna manera te va a dar gozo. Un erudito bíblico, William Plummer, escribió, dice, en la noche no hay un lugar, no hay ningún tiempo que meditar en la palabra de Dios no sea bueno. En la oscuridad de la noche, en la oscuridad de la depresión mental, en la oscuridad de la providencia, Dios es siempre el tema apropiado. Inclusive cuando te sientes deprimido,
Busca la palabra de Dios, léela y vas a ver que te va a dar, como dice él, me acordé de tu ley y guardé tu ley. Inclusive quizás cuando no la comprendía, guardó su ley. Y mira el resultado. Versículo 56. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Oh, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Hay ocasiones que es bueno leer muchas traducciones y en inglés es bien interesante. Dice el versículo 56, dice, "This has been my practice, I obey your precept." Significa que él había estado practicando esto. Él fue proactivo en cuidar la palabra de Dios. La única forma en que nosotros podemos obtener bendiciones es cuando nosotros nos preocupamos de obedecer a Dios. ¿Cómo vamos a enfrentar cuando aquellos que nos vienen a ridiculizar, cuando nosotros no vivimos consistentemente? Somos una cosa en la iglesia y afuera somos otra. ¿Cómo vamos a recordar el nombre de Dios cuando vivimos de una manera desordenada? Y si la gente no puede ver la diferencia en nuestras vidas, entonces no podemos nosotros estar gozosos. Él dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Me gusta la traducción en inglés, dice, "This has been my practice." Eso significa que esto ha sido que él ha estado siendo proactivo, tratando de hacerlo, de acordarse siempre, de estar ahí aprendiendo la palabra de Dios. Hay un dicho de los rabinos que dice que la recompensa de una ley es otra ley. La recompensa de la habilidad, la recompensa que vamos a tener cuando tú obedeces una parte de la palabra de Dios es que Dios te va a ayudar a que obedezcas la siguiente. Pero tú tienes que empezar por algún lado. Lo contrario de ello es, en otro dicho de los rabinos, es que la recompensa del pecado es otro pecado. Entonces, si tú cometes este pecado, van a ser tu recompensa, vas a cometer otro pecado. Y si tú cometes este pecado, vas a seguir el siguiente. Lo mismo es con la palabra de Dios. Dice, porque guardé tus mandamientos, estas bendiciones tuve. Las bendiciones las tengo porque he sido obediente. ¿Cuál es nuestra tarea? Obedecer los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios. ¿Qué es lo que vamos a recibir en recompensa? Su protección, su guía, su prosperidad, su consolación. Esto es un himno bíblico de Dios, que dice que cuando nosotros vamos a Él, vamos a recibir la recompensa de Dios porque hemos guardado sus mandamientos. Esto no es acerca de prosperidad. Tenemos mucho el evangelio de la prosperidad. No significa que Dios está en el negocio de la prosperidad. Esto no es de que, ok, voy a hacer esto para Dios y Él tiene que bendecirme. Tú tienes que sembrar esto para que te bendiga. No es una recompensa que nosotros buscamos. La recompensa viene porque le amamos a Dios y le obedecemos de corazón. No podemos hacer nada que va a obligar a Dios que haga lo que queremos, que nos bendiga. Sus bendiciones vienen directamente de su gracia y de su misericordia. Nosotros buscamos su favor cuando nosotros somos obedientes. Él dice, acuérdate de tu palabra dada a tu siervo. Vamos como sus siervos. Somos sus siervos y dicen, aquí estamos, Señor. Y Él ha prometido bendecir a aquellos que le dan honra y honor. Al terminar, quisiera leerte unas promesas antes de terminar. Las promesas de Dios están en la Biblia. Y solo las voy a leer, no voy a decir los versículos. Para ti que de pronto no conoces al Señor, no vas a la iglesia, dice, yo estoy por ti, estoy contigo. Yo te amo. Nunca te voy a fallar. Quizás te falló tu amigo, tu esposa, tu socio de trabajo. Él dice, yo te voy a proveer. Todas estas promesas están aquí, escritas en este libro. Te voy a bendecir. Ay, yo te voy a bendecir. Yo te voy a oír y te voy a contestar. Estás orando por algo.
hay promesas. Otra promesa dice, te voy a dar descanso. ¿Quieres escucharle a Dios? ¿Le vas a creer a Dios? Cualquiera que sea tu situación, no hay una situación tan difícil que Él no la pueda resolver. Y voy a terminar con un versículo de Isaías capítulo 66, el versículo 2. Isaías, el profeta, empieza dándonos una figura muy triste, pero termina con las promesas de Dios. Y Dios dice a su pueblo, a través del profeta, dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Voy a repetirlo. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Eres tú pobre en espíritu? ¿Quieres venir al Señor? ¿Estás atribulado, atribulada? Él dice, yo miraré, Él no dice, yo miraré y voy a ayudar a aquel que, o voy a mirarlo a aquel que es católico, que es evangélico, que hace muchos favores, que es buen papá, mamá. No, dice, aquí dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. El salmista nos da esta sección y nos da a entender que Él ama la palabra de Dios, quiere obedecerla, no quiere traducirla, no quiere interpretarla, quiere obedecerla. Y como creyentes, cualquiera que sea tu situación, debemos siempre descansar en Él y confiar en Él. ¿Confías tú en Dios, en su palabra? Él te ha estado hablando durante este tiempo. ¿Le quieres creer? Las promesas que leímos. Ríndele tu corazón a Él en este momento. Él te quiere dar consuelo y Él te quiere dar esperanza en medio de la tribulación. Padre, ayúdanos a entender tu palabra, a atesorarla como el salmista y decir, acuérdate de tu palabra. Padre, pido por esta persona que rinda su vida a Cristo, que confíe sabiendo que tú vas a cumplir cada promesa. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.